Estimados compañeros, asistentes a la noble Escuela Nacional de Formación Política, Víctor Raúl Aguilar Torres, y el Comité Ejecutivo Distrital del Partido Aprista Peruano aquí en la sede de Miraflores, le damos la cordial bienvenida a esta conferencia por el 98 aniversario de la PRI, hoy 7 de mayo, con ocasión de conmemorarse un aniversario más de esta Alianza Popular Revolucionaria Americana de la PRI, teniendo como invitados especiales a los compañeros Roque Benavides de Canosa y nuestro querido compañero Hugo García Sabenteche. Están presentes en esta mesa el presidente de la Escuela Nacional de Formación Política, Víctor Raúl Aguilar Torres, el doctor Carlos Chomochundi, y también está nuestro querido compañero Alberto Saco Josueta, secretario de esta base. Dejo con el uso de la palabra al compañero Carlos Chomochundi Barbeto, presidente de la Gracias, compañero Fernando. Compañeros, primero quiero agradecer al Comité de Miraflores que nos haya acogido en esta actividad que para nosotros resulta muy importante, sobre todo porque hoy día se cumple un año más de la fundación de nuestro querido partido, ¿no? Los compañeros Sabenteche y el compañero Roque seguramente van a tener mucho que hablar al respecto, pero solamente para decirles como militante del partido uno más que soy, hoy día nos debe servir para reflexionar sobre nuestra militancia en el partido. Muchos han dejado su vida en el partido. Lo hacen seguramente con todo gusto, ¿no? Porque forma parte ya del APRA, forma parte de nuestro ser, ¿no? Entonces, como conversaba en la mañana con un sobrino, porque estamos viendo en el Callao, por ejemplo, que hay muchos compañeros que están, digamos, de candidatos por otros partidos, ¿no? Concejales, por aquí y por allá. Y bueno, pues me decía, tío, ¿qué opinas? Bueno, yo soy un aprista sectario, por supuesto, ¿no? Y yo creo que eso está mal, porque en estos momentos que el APRA necesita de todos nosotros, debemos estar en nuestra casa, que es el partido, para levantarlo, ¿no? Que estos compañeros que dan sus energías por otras ocupaciones deberían estar en su casa. Eso es lo que indicaron, no deberían estar dando toda esa energía en el partido, trabajando para levantar la organización, que la vamos a hacer, eso no lo duden, ¿no? De todas maneras, estamos en ese camino. Por eso, compañeros, después de 98 años que tiene el partido, algunos hemos tenido la suerte de conocer al jefe, a Luis Alberto Sánchez, a Ramiro Frialé, a Cox. Yo tuve la suerte de conocer al compañero chiclayano como yo, el compañero Heinzen, ¿no? Ya en el año 72, 73, ya este compañero estaba un poco deteriorado su salud, pero gran compañero. Le decían el brujo, le decían el Chiclayo, ¿no? Porque aparecía en un lado y aparecía en otro lado. Y el compañero no quería mucho Chiclayo. A veces, y una vez me contó un tío del chiclayano de que lo vieron en la avenida Balta vestido de mujer, ¿no? Porque lo estaban persiguiendo. Y él lo conoció porque sabía que era ese, pero después el resto, inclusive lo silbaba algunos, ¿no? Era el compañero Geisa, ¿no? Gran compañero. Miren ustedes esos cuadros que hemos tenido, ¿no? Por eso, compañeros, yo creo que no hay que perder la fe, ¿no? Pero no hay que perder la fe, pero hay que organizarnos. En el partido, en el sector, ¿no? No pensemos solamente que algunos compañeros piensan solamente que los dirigentes son los culpables. Compañeros, uno mismo tenemos que organizarnos. Si nosotros no lo hacemos en casa, nadie lo va a hacer por nosotros, nadie, ¿no? Por eso que pensamos de que el partido dentro de poco, digo dentro de poco porque los años son relativos, van a lanzar nuevamente. Ojalá que tengamos muchos cuadros de partido
partido que yo veo a nuestros hijos, a nuestros nietos, o jóvenes, ¿no?, que van al partido con la esperanza, ¿no?, de que el partido nuevamente renazca, porque hay muchos jóvenes que van al partido. Muy pocos sí, pero van, ¿no? Y lo más importante es que en estas épocas se hagan las vistas, ¿no? Porque en la época fácil hacer las vistas, ¿no? Pero en épocas difíciles, ahí está el problema, ¿no? Entonces, y para acabar, recuerdo esta parte, esa pregunta, cuando yo le he hecho esta pregunta, le digo, pero ¿qué se narra de Víctor Raúl en el 72? Estaba en la sala en la jefatura, en el escritorio González Prada, y me miró y se rió, amigo, que es difícil ser artista, ¿no? Ya lo verás con los años, después de 50 años, y me doy cuenta que es difícil ser artista, pero que es un honor ser artista también. Muy bien, compañeros. Bien. Compañeros invitados. En primer lugar, voy a presentar al compañero Hugo García Salvatech. El compañero es doctor en Letras y Filosofía, además posee un doctorado en Educación. Asimismo cuenta con una maestría en Matemáticas y en Alta Administración de Instituciones Financieras. Es catedrático principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además ha ocupado el cargo de superintendente de Banco y Seguros. Es escritor de libros sobre teología y política, entre los que destacan Visión de un apóstol, pensamiento del maestro González Prada, el anarquismo frente al marxismo y el Perú, el hambre entre dos orillas, 80 años de primo, volumen 1 y volumen 2. Dejo en el uso de la palabra al compañero Hugo García Salvatech. Muchas gracias, compañeros. Para mí es un honor especial estar en esta mesa con compañeros tan destacados y estimados. Estamos reunidos para celebrar los 98 años de la vocación del APRA, fundamentalmente para señalar que el APRA tiene hoy día más vigencia que nunca. Esa doctrina tiene incluso en estos momentos una mayor aplicación que la que tuvo en el siglo pasado. Víctor Raúl nos ha dado en primer lugar una filosofía, en segundo lugar una doctrina y en tercer lugar una ideología. No hay partido en América Latina que tenga esos tres elementos y creo que en el mundo, si hay alguno o dos, es mucho. Tenemos una filosofía, una doctrina y una ideología. Nuestra filosofía se apoya en el espacio-tiempo histórico. Nuestra doctrina está estrechamente vinculada al APRA como movimiento continental y los grandes objetivos de América Latina. Y nuestra ideología está en la adaptación de esta filosofía y de esta doctrina a los problemas peculiares del Perú. Son tres niveles que son muy importantes, ¿no? El espacio-tiempo histórico de nuestra filosofía, el APRA continental indoamericana, que es la que mejor expresa nuestra doctrina, y nuestra ideología, que tiene que llevarla pues, a la práctica el Partido Aprista Peruano. El gran precursor de todo lo que pasó fue indudablemente Manuel Kant. Que Kant indudablemente tuvo más de una limitación propia de su época. Todavía se desconocían muchas cosas de filosofía y ciencia, pero prácticamente con él se va a iniciar toda una nueva mentalidad. Efectivamente, tiene razón aquellos que señalan que la filosofía en el Occidente tiene dos grandes. Platón, que iluminó todo el pensamiento occidental, antiguo, medieval y parte de la Edad Moderna, y Kant, con el que surge el nuevo tipo de pensamiento. Kant, en primer lugar, fue el precursor de la gran revolución cosmológica. Fue el que señaló lo que ahora se llama la hipótesis del Big Bang, ¿no? De que todo surge de un núcleo que se va expandiendo y que sigue en expansión. O sea, el universo no está concluido, el universo sigue en expansión. En el campo, diríamos, en el campo
del conocimiento hizo una revolución completa al señalar que lo que un objeto es en sí mismo es incognoscible. Yo tengo un concepto de silla que lo que expresa es el uso que le doy, no lo que en sí es ese objeto. Tengo un concepto de mesa por el uso que le damos y no lo que en sí es ese objeto, y con eso revolucionó toda la teoría del conocimiento. Por otro lado, va a vincular por primera vez de modo muy estrecho el espacio y el tiempo, que no conforman dos realidades, sino una sola realidad. Y ya por eso, a partir del siglo XIX, con mayor razón a inicio del siglo XX, se habla del espacio-tiempo, no solo del espacio ni del tiempo. Los dos, de modo aislado, nos llevan completamente a una serie de contradicciones y de paradojas. Efectuó una revolución también en lo que se refiere a la psique humana, sobre las leyes que son propias de nuestro intelecto, de nuestra naturaleza, adelantándose posteriormente a todo el psicoanálisis de Freud, de Jung, de Adler, con los cuales se encuentra incluso un nuevo fundamento para cómo surge el Estado, cómo surge la sociedad, a través del famoso ego o la censura, señalando que hay una escala de valores vigentes en una época, en unos criterios de lo que podríamos denominar de verdad, de evidencia del sentido común, que son productos de una época. Y es esa escala de valores, y es esos criterios de verdad, esos criterios de verificación, aquellos que forman parte de nuestra mente y que son aquellos que propician precisamente cuál es el origen de la sociedad y del Estado. Podríamos hablar de muchos otros asuntos, pero hay un punto importante. Kant señaló que el concepto que tenía el mundo occidental acerca de la divinidad era un concepto que cada vez se volvía más anacrónico. No es que propiciase el ateísmo, lo que señalaba es otra cosa completamente distinta, que el concepto de la divinidad tiene que adecuarse a la nueva mentalidad del ser humano en los tiempos. Su obra, indudablemente, por la época fue condenada, pero hoy día vemos que la Iglesia la ha asumido plenamente, e incluso expresa la teoría del espacio-tiempo histórico en una encíclica que es fundamental del Papa Juan Pablo II, denominada Fides et Ratio, donde prácticamente aplica a la Iglesia la teoría del espacio-tiempo histórico, y la Iglesia ya ha señalado: toda teología es histórica. Toda teología no solamente está conformada por el mensaje divino, sino con la adecuación de ese mensaje divino de acuerdo a una terminología, de acuerdo a una mentalidad que es propia de una época. Por lo tanto, también la teología católica puede cambiar. Eso ya lo reconoce expresamente la Iglesia, porque hace 50 años podría ser considerado herejía, que ya no es herejía. Entonces, con Kant se van dando los cambios profundos. La ciencia, en el siglo XIX, si bien se desarrolló como nunca antes en su aspecto tecnológico, entró en una profunda crisis en lo que se refiere a sus fundamentos, al modo como es concebida la misma ciencia. Se demostró que incluso la geometría euclidiana era una geometría que parte de determinados principios que se podrían modificar, y es por eso que en el siglo XIX aparecen las geometrías euclidianas, demostrando plenamente lo señalado por Kant, porque nosotros no podemos imaginar una geometría euclidiana. El principio en el que se apoya nuestra geometría, que de un punto a una recta se puede trazar una sola paralela y una sola perpendicular, lo podemos imaginar. Las otras geometrías, el hombre con su razón la puede construir, pero no la puede imaginar. No puede imaginar que puedan ser varias o ninguna.
pero sí la puede crear. ¿A qué se debe eso? Y esto es a la larga también lo que va a significar una eliminación de todo el pensamiento kantiano. Simple y llanamente, que tanto el sujeto como el objeto están estrechamente vinculadas al cosmos, a la realidad. Y es esta realidad la que se expresa tanto en el sujeto que conoce como en el objeto. Entonces, indudablemente, para el sujeto que conoce, tiene razón Kant, las categorías de espacio y de tiempo son postulados de la sensibilidad humana. Pero por otra parte, hay muchas experiencias que se pueden tener que nos demuestran la objetividad tanto del espacio como del tiempo, tan dentro de esa. Y, de acuerdo a eso, juega un papel importante la ley de la gravedad. Nosotros estamos dentro del sistema elíptico de la gravedad, donde indudablemente hay una influencia en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Y la imaginación no es una facultad del alma, sino del cuerpo. No lo podemos imaginar porque estamos dentro de nuestra estructura corporal, que está sujeto a la gravedad dentro del sistema elíptico. Entonces, esta revolución en todos los campos se va a hacer cada vez más notable a inicios del siglo XX. Y va a llegar a su culmen en Inglaterra, precisamente en el momento en que Víctor Raúl estudiaba en la Universidad de Oxford. Por lo tanto, él tuvo contacto directo personal con Bertrand Russell, con Whitehead, que fueron los creadores de la nueva matemática y de la nueva lógica, con Principia Mathematica, con Wittgenstein, con el cual se efectuó la gran revolución epistemológica, con Einstein, que trató de aplicar la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo histórico a una nueva teoría, la teoría de la relatividad. Todos ellos, Freud la aplica, reitero, al estudio del ser humano. Coleman la aplica para interpretar la historia. Surgen las nuevas corrientes filosóficas de la fenomenología que lo aplican a la filosofía. Y a fines del siglo XX, la Iglesia, a través del Papa Juan Pablo II, con Fides et Ratio, va a aplicar la teoría del espacio histórico también a interpretar la filosofía. Víctor Raúl estuvo ahí cerca, captó. Y este es un punto que es muy importante tenerlo presente. La gran influencia que tuvo la revolución en filosofía, en ciencias, en matemáticas, en lógica, sobre el pensamiento de Víctor Raúl. Y es acá donde va a haber una gran distancia entre la reinterpretación que hace Gary de la Torre del marxismo y la reinterpretación que hizo Lenin. Casi simultáneamente se dieron tres grandes reinterpretaciones: la de Lenin para Europa, la de Aya de la Torre para América Latina y la de Mao para China. Y ahí está un gran punto de equilibrio. Lenin se puso completamente de espaldas a la revolución filosófica y científica, sobre todo en su obra Materialismo y Empiriocriticismo, donde criticó todas las nuevas concepciones filosóficas, a la lógica matemática, a las nuevas teorías científicas, mientras que Aya los toma plenamente y va a poner como base de su pensamiento la filosofía del espacio-tiempo histórico. Es muy complejo la doctrina de la filosofía del espacio-tiempo histórico. Estoy preparando una próxima obra que la voy a titular Lecciones sobre el espacio-tiempo histórico. Es bastante complejo, no es un tema muy sencillo. Por ejemplo, hay veces se le trata de vincular con la dialéctica hegeliana, y es la negación de la dialéctica hegeliana. O sea, la teoría del espacio-tiempo histórico surge sobre las cenizas de la dialéctica hegeliana, que ya había cumplido su misión. En primer lugar, como vamos
El gran problema, la gran dialéctica, el gran conflicto que se da en los sistemas científicos es que un sistema explica la realidad la jugando, pero hay muchos elementos que se le escapan de la realidad. Uno de los postulados de la teoría del espacio-tiempo histórico es que no hay objeto, por más insignificante que parezca, que lo podamos captar íntegramente, solo captamos aspectos. Y el avance está en que se van captando otros aspectos, lo que hace que el sistema científico se vuelva obsoleto, o sea, el enfrentamiento está frente a lo nuevo, lo que explica los grandes cambios en los sistemas matemáticos, lógicos, científicos, es lo nuevo, el aspecto de la realidad que no puede ser explicado. Además que una teoría, una doctrina, no surge perfecta, va cambiando. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la misma teoría de la relatividad, donde el primer Einstein, a partir de 1905 hasta el 30, tenía una posición muy clara, donde surgió su famosa ley que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Todo eso ha sido negado por la teoría de los cuantos. Y lo reconoció Einstein. Porque partía de un postulado que resultó falso, que es que la mayor velocidad posible era la velocidad de la luz. Y con la teoría de los cuantos se señala que los corpúsculos que se mueven en la parte microscópica es muy superior al de la luz. Y en esos momentos han pasado muchos años y hay muchos intentos, todavía ninguno de ellos plenamente perfecto y acabado, que trata precisamente de conjugar la teoría de la relatividad con la teoría de los cuantos. Pues, ese es un aspecto ahí importante, pero lo decimos lo siguiente: postulado, ningún objeto puede ser conocido en su totalidad, conocemos aspectos. La ciencia avanza porque surgen nuevos aspectos de la realidad de la naturaleza. Por ejemplo, el primer sistema lógico, matemático, científico que tuvimos fue el de Pitágoras, que trataba de explicar todo partiendo de los números enteros. Por ejemplo, ¿qué es el cuadrado? Si el cuadrado es la suma de los números impares. 1 más 3, 4, que es un cuadrado, más 5, 9, que es un cuadrado, más 7, 16, que es un cuadrado, etc. Y todo lo explicaba. Pero el mismo desarrollo llegó precisamente a lo que se denomina el teorema de Pitágoras, donde para llegar a la hipotenusa en algún momento hay que partir del 1 sobre la raíz cuadrada de 2, que no es un número entero. Y eso se trajo abajo todo el sistema pitagórico, porque ya no explicaba la realidad en su nueva dimensión que se conocía y se interpretaba. Y después hay otro punto que es importante, que lo expuso Gödel en su famoso teorema de la década de los 30, el teorema de Gödel. Yo tuve la oportunidad de tener el primer ejemplar como anécdota, pero se la presté hace muchos años, en la década de los 70, al compañero Juan García, que no me lo devolvió. ¿Qué es lo que dice el teorema de Gödel? Que un sistema lógico, matemático, científico, para que sea coherente, no se le puede ni añadir ni quitar fracción, porque se vuelve contradictorio. Entonces, cuando un sistema ha cumplido su misión, no hay otro remedio que dejarlo atrás y construir otro sistema que interpreta la realidad de otro modo, por tanto no hay contradicción. En los 30 años que enseñé lógica en la Universidad Católica, cuando decía, por ejemplo, que un enunciado era válido en la lógica tradicional, pero falso en la lógica matemática, la primera pregunta es que se contradice. No es que se contradiga, sino que, por ejemplo, el enunciado SSP es interpretado de un modo por la lógica tradicional y es interpretado de otro modo por la lógica matemática. Si yo parto de la interpretación de la lógica tradicional, eso es válido. Si parto de la interpretación de la lógica matemática, es falso, pero son interpretaciones distintas.
Estos son puntos fundamentales. Toda realidad se está haciendo. Fija cambios. En la realidad no hay contradicción en una tesis y una antítesis. En la realidad hay un complejo de contradicciones. Son varias fuerzas que están en pugna. Es un sistema de contradicciones. Entonces, hay que recrear todo el planteamiento y toda la visión de lo que se trató de hacer. Esta es una síntesis muy sumaria, por supuesto, de lo que es la teoría de la verdad. Pasemos a la doctrina. Lo más importante, como decía Víctor Raúl siguiendo a Proudhon, es que alguien que proponga una nueva revolución previamente la defina. Y es el gran descubrimiento que hizo Proudhon después del fracaso de la revolución de 1848. Dice, la revolución no se definió, hay que definirlo, y va a definir la revolución. Y él dice, la revolución para nosotros en este momento es el derecho del trabajo y el derecho al trabajo, las dos cosas simultáneamente. Hay que defender el derecho del trabajador, pero ese derecho del trabajador en este momento no puede oponerse a que todos los miembros de la sociedad tengan el derecho de encontrar una fuente de trabajo. Por lo tanto, hay que compaginar ahí el derecho del trabajo y el derecho al trabajo. Víctor Raúl, Víctor Raúl ya percibía que el mundo estaba cambiando completamente. Él sufrió los grandes cambios. Ya en la década del 20, el pensamiento de Marx y el movimiento anarquista, en el que se apoyó inicialmente Víctor Raúl, llegan obsoletos. Ya no se podía aplicar. El mismo Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, señaló que la revolución rusa había sido una revolución contra Marx, porque había que negar los principios fundamentales del capital de Marx para adecuarlos a otra realidad. Y él se daba cuenta, sobre todo, cuando el mismo imperialismo empezó a cambiar, porque una cosa fue el imperialismo en su primera etapa, cuando habían varios imperialismos de corte capitalista, y otra cosa era el imperialismo cuando ya representaban dos sistemas encarnados en dos sistemas, el capitalismo de Estado y el capitalismo privado. Por lo tanto, había que adecuar todas sus tesis a esa nueva realidad y surgen 30 años de aprismo, que no es la negación del antiimperialismo y el hambre, sino es la aplicación del mismo espíritu a otra realidad. Y este es un punto, compañeros, en el que yo insisto mucho. No se puede tomar ninguna obra aislada de Víctor Raúl. Hay que tomar integralmente toda su obra, analizarla toda su obra y ver cómo en esta obra hay el mismo espíritu, se tienen los mismos objetivos, pero se van adecuando a realidades que fueron cambiando. Eso es fundamental. Víctor Raúl es perfecto. Él se da cuenta ya a lo que había señalado también Kant. Kant señalaba que el Estado universal es un postulado histórico que va a imponerse. Necesariamente se tiende a ello. Toda la historia tiende a ello. Decía, hay dos modos. Un modo es que una potencia hegemónica conquiste a todo el mundo. Eso es lo que producieron algunas potencias. Y el otro es el sistema confederativo. El sistema confederativo lo va a tomar precisamente Proudhon de Kant. Un país lo va a aplicar también dentro de su realidad, que fue Suiza, que es el modelo para Proudhon y Kant, que es el sistema confederativo. Partiendo de estos planteamientos de Kant y de Proudhon, cuando González Prada retorna de Europa, va a venir con un planteamiento ya distinto y va a postular un nuevo tipo de americanismo. Se sigue con el ideal denominado bolivariano, que el primero popular lo fue el abate Ricardo Guzmán, un arequipeño precursor de la independencia de Perú. Pero se le hace un añadido. América tiene que confederarse
para que sea una de esas 4 o 5 grandes confederaciones, que al final la confederación de estas 4 o 5 confederaciones de ahí el gobierno universal. O sea, es una confederación y una unión que va más allá, que mira, diríamos, el futuro, completamente. Y este planteamiento de Gonzalo Prada lo va a tomar ayer. Y entonces va a partir de ahí, a decir, lo importante es que definamos en qué consiste la revolución aprista. Que una vez que se haya cumplido su objetivo, ya podría desaparecer incluso el APRA, como lo reconoce expresamente Víctor Raúl en 3 o 4 oportunidades. ¿Cuál es el objetivo de nuestra revolución? La integración de América Latina. Ese es nuestro gran objetivo y eso está dentro de nuestra doctrina. Eso está dentro del APRA como movimiento. O sea, se requiere la integración de América Latina y que está. Para lograr esta integración de América Latina, se requiere que a su vez nuestros países estén integrados, que nuestros países estén confederados. Entonces ya viene la parte de la ideología, la aplicación de todos estos planteamientos al caso concreto. El Perú tiene que ser para él tener una democracia a partir de las confederaciones. Víctor Raúl reconoció desde el inicio de su carrera política que la actual organización del Estado ya es obsoleta. Cosa curiosa, eso lo repite hasta el cansancio. También las encíclicas papales del Papa Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa Francisco. O sea, ya para decir que la democracia tal como está no funciona, no hay que recurrir a los viejos libertarios del siglo XIX. Incluso se podrían leer las encíclicas papales. Ese Estado no funciona. Esa democracia parte de principios falsos. Porque la auténtica democracia surge de la participación necesariamente de todos los ciudadanos. Y es imposible que esa participación se dé en un gobierno grande y centralizado. Es un saludo a la bandeja. Como dijo el Papa en su encíclica Centésimos Años. ¿En qué consiste la democracia? En elegir a un dictador poniéndole un límite a su mandato con un periodo determinado. Pero ese presidente puede terminar teniendo más poderes que el que tenía un monarca absolutista. No es la auténtica. La auténtica democracia, por lo tanto, tiene que partir del primer núcleo de lo social, donde sí se puede sentir la voz de los ciudadanos, que es el municipio. Y a partir del municipio ir construyendo todo hacia arriba. Por ejemplo, ¿qué cosa debe ser el municipio provincial? Es algo autónomo, distinto, diferente y muchas veces hasta adversario de los municipios digitales. El municipio provincial debe ser la confederación de los municipios digitales. Si a todos los alcaldes elegidos por el pueblo, que representan a un grupo más pequeño donde el ciudadano puede hacer escuchar su voz, están presentes en el gobierno provincial. La región debe ser la confederación de los municipios provinciales. Entonces todos participan. El de la región está representando a las provincias que a su vez representan a los distritos. Hay por lo tanto una línea de control mucho más específica, más clara, más precisa. Incluso esta organización es un elemento para luchar contra la corrupción. Y así sucesivamente. Es lo que le llamaban la democracia funcional. Y eso está bien, y eso tiene más vigencia que por otro lado, el gobierno, superando esa etapa en que se hablaba del Estado antiimperialista, está íntimamente vinculado como una etapa transitoria del capitalismo del Estado. Si hablar de Estado antiimperialista es hablar de un Estado que sea transitoriamente donde se aplica el capitalismo del Estado,
vale decir, ¿no?, las expropiaciones. Frente a eso está en el estado de concertación, donde se debe quebrar definitivamente el que el Estado, las autoridades estén por un lado y la fuerza social en lo que generan riqueza estén por el otro lado. Y es ahí donde está el Congreso Económico. O sea, el Congreso Económico ahí tiene una vigencia enorme, porque es el punto de partida del Congreso. Fíjense, compañeros, hoy día estamos en una etapa superior del imperialismo, que es la globalización. Necesariamente, cuando hay todo un nuevo sistema, es porque la fuente principal de la riqueza se ha desplazado de un sector a otro sector. En un momento la fuente de riqueza era el campo, en otro momento fue el sector industrial, en otro momento el sector comercial. En este momento, ¿cuál es la mayor fuente de riqueza del mundo? La especulación. El papel es el aspecto especulativo y eso genera precisamente los grandes problemas por los que atraviesa el mundo. Y eso llevó, diríamos, como una etapa, un hito importante a inicios de la década de los 70, cuando De Gaulle le tocó la puerta a los Estados Unidos y le dijo: acá tienen sus billetes que dan, ¿no?, el logo que la respalda, lo que se llamaba el patrón de la moneda. Y Estados Unidos rompió con el patrón y lo siguieron todos los países. Entonces ya no hay patrón en la moneda. Y eso explica el desarrollo exponencial económico que estuvo Estados Unidos a partir del 70, porque importaba los bienes del mundo y los pagaba con la maquinita, con el papel moneda, invadió todo el mundo con el papel moneda. Y ese es el talón de Aquiles del actual sistema. Yo creo que la crisis que se viene va a ser una crisis de la moneda, porque no es lógico. Y lo que no es lógico ni racional no puede tener mucha permanencia, no puede ser eterno, indudablemente, y eso se va a quebrar. El que un presidente de Estados Unidos tenga, pues, en fin, un desliz o una becaria, eso amerita que el dólar se devalúe, que permite que la moneda se devalúe como está pasando por la crisis que hay. No, simplemente todo esto es producto de la especulación y la falta de patrón. En el año 1991, el entonces presidente Fujimori me invitó en condición de superintendente para una reunión para ver cómo se salía de la crisis financiera que tenía el país. Y yo le dije: fíjense, un modo es que regresemos al patrón y que tratemos de tener todas nuestras reservas en ojo. Fíjense, si hubiese tener unas reservas en ojo, lo que hubiese significado en este momento. El presidente Fujimori, que tenía un gran poder de captación, y si es innegable, lo entendió enseguida, me dio la razón. Pero el ministro Boloña hizo una objeción por el momento histórico en el que se vivía, porque para salir del estado en el que estábamos se requería la ayuda de Estados Unidos, y Estados Unidos no nos ayudaba nada si poníamos el patrón de obras cosas, y por eso se postergó. Pero eso se va a llegar a hacer un bien. Todo el problema está en la especulación. Y en la especulación, el vivo se enriquece de un día para otro. Y no solamente el pueblo se empobrecen también los empresarios, se empobrece el sector comercial, se empobrece todo el sector formal. Por lo tanto, ahora la capacidad de convocatoria para un frente, para luchar contra la injusticia, es más amplio que el que se tenía. Y hoy día tiene, por lo tanto, más vigencia que nunca el pensamiento de ayer. Nuestra respuesta a la globalización y a sus injusticias es la integración de América Latina. En los países ricos, las clases que fueron desplazadas por la globalización crearon el movimiento antiglobalización, que es la respuesta de esas clases de los países ricos.
Nuestra respuesta está en la integración de América Latina. Es precisamente ese planteamiento de la integración lo que nos lleva a propiciar una nueva democracia y una nueva estructura del Estado, que es esta globalización la que hace hoy día más vigente que nunca la necesidad de contar con el Congreso Económico. Me ha hablado sobre muchas cosas, pero creo que es necesaria una visión de conjunto, por lo que yo abordaré, pero sobre cada uno de esos puntos se puede hablar muchísimo. Muchas gracias. Compañero secretario general, creo que no lo hayan mencionado usted. Compañero, a continuación voy a presentar a nuestro compañero Roque Benavides Lanosa, que es ingeniero civil y empresario minero, presidente del directorio de la Compañía de Minera Manufactura S.A., es presidente de la CONFIEM y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Asimismo, es autor de algunos libros, como La minería responsable y sus aportes al desarrollo del Perú. Víctor Raúl, docencia y licencia, este último en coautoría con el compañero Mochero Vázquez. Actualmente es el flamante decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Además, compañero, es profesor de maestría de la UNI y también de pregrado de la Universidad Católica del Perú. Queda de la palabra del compañero Roque. Muchas gracias por esta invitación, Carlos. La verdad es que no es la primera vez que estoy en la Escuela de Formación Política Víctor Raúl de la Torre, pero nos ha tocado durante muchos meses tener que hablar a una pantalla impersonalmente. Es una alegría estar acá delante de todos ustedes, poder mirarnos a los ojos, poder estar más cerca, humanizarnos. Esta crisis terrible que hemos vivido, pues como que nos ha dejado golpeados, y creo que tenemos que regresar a esa normalidad. Me siento muy honrado de estar con el doctor Hugo García Salvatecchi, quien evidentemente tiene un sesgo de formación profesional, de formación académica distinta que la mía. Pero eso es parte de lo que es el Partido Aprista. El hecho de los trabajadores manuales e intelectuales, que tanto mencionaba Víctor Raúl, daba espacio a todos los estamentos de la sociedad para participar en esa transformación política que tanto quería el doctor Ayala Torre. Es evidente que la lucha de clases de la que tanto hablan los comunistas está por muy alejada de esa doctrina, de esa filosofía. Es ahí donde nos diferenciamos claramente con tantos ideólogos trasnochados que tenemos en nuestro país. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, al presidente de la República, al señor Castillo, decir todo lo malo que se ha hecho en los últimos 200 años, es no reconocer la historia del Perú. Es pretender decir que tenemos que estar enfrentados entre peruanos. Hay un racismo al revés que se está dando, racismo y fascismo, que tenemos que enfrentar, porque el Perú tiene que ser unitario. Ayala Torre fue un hombre que quiso unir a los peruanos. La filosofía, la doctrina que nos dejó va en esa dirección. Eso nos hace absolutamente distintos a tantos otros partidos políticos que no piensan igual que nosotros. Es evidente que el mundo ha cambiado. Cuando venía para acá, venía pensando 98 años de la formación, de la fundación del Partido Aprista Peruano, o de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APA. Eso se dio
100 años después de la independencia de España. Y estamos a 100 años, para todos los efectos prácticos, de esa fundación. Es evidente que las cosas han cambiado. Y la teoría del espacio-tiempo histórico, que nuestros enemigos sostienen que es la ley del acomodo, es precisamente lo opuesto. Es entender que las circunstancias han cambiado y que nosotros, los peruanos, nosotros los que nos interesamos en una política de la buena, de servir y no servirnos, también ha cambiado desde hace 100 años. Pero los fundamentos, los valores que nos enseñó Víctor Raúl se mantienen incólumes. Y eso es lo que todos tenemos que sentir orgullo de seguir los planteamientos que hizo Aya de la Torre en el Perú. Han pasado 100 años. Víctor Raúl tenía algo así como 29 años cuando se fundó la Alianza Popular Revolucionaria Americana en México. Pero era un hombre superior, un hombre que supo mirar el futuro con toda convicción de que iba a ser un apóstol de la política. Yo no puedo sino sentirme pues honrado de haber conocido a Víctor Raúl, un hombre de una docencia y de una decencia que nos tiene que marcar el derrotero de lo que tendría que hacer el Partido Aprista. El Partido Aprista que nunca debió perder su inscripción. Y por supuesto habrá que tomarle cuentas a aquellos que han destruido parcialmente, temporalmente, al Partido Aprista. Cuando se dice que hay tantos candidatos en otros partidos que son apristas, es porque la llama del aprismo continúa en esa gente. Esa gente, cuando tenga un espacio, regresará. Y creo que no hay que denostarlos. Creo que hay que organizarnos mejor. Creo que hay que darles oportunidades. Los jóvenes se van a ir a otros partidos porque no tienen espacio en un partido que no tiene inscripción. Y por lo tanto, creo que es indispensable que pensemos para lograr tener esos cuadros maravillosos de los que hablaba Carlos Chamoyumbi, pensar en esos líderes que han existido en todas las provincias del Perú. A mí especialmente me atrae mucho don Ramiro Prealé, seguramente por la cantidad de viajes que uno ha hecho a la Sierra Central. Don Ramiro Prealé fue un hombre pues, que dialogó, un hombre que supo concertar, un hombre que supo decir que entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos. Y cada quien tiene derecho a pensar como quiera, pero enemigos los peruanos entre nosotros mismos, imposible, porque nuestro objetivo es precisamente el bienestar de nuestro país. Y los peruanos bien nacidos, que somos la gran mayoría, necesitamos promover esa unidad entre todos los peruanos. Aya de la Torre fue un hombre. Aya de la Torre fue un hombre que creyó en eso. Ese es el legado que nos ha dejado. Estos 98 años de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana no han cambiado esos valores. Es evidente que ya no podemos seguir hablando de la internacionalización del Canal de Panamá. Eso ha cambiado. Hoy día tenemos que hablar de la globalización. Hoy día tenemos que integrarnos con todos los países del mundo. Hoy día seguramente no vamos a hablar tampoco de el imperialismo, porque hoy día, como muy bien lo ha dicho Hugo, es la globalización. ¿Quién se puede oponer a la globalización? La globalización es una ola, o la surfeamos o nos pasa por encima. Y lo que necesitamos es tener planteamientos hacia esa globalización, hacia esa integración, ya no solamente con los países de Iberoamérica, con el mundo en su conjunto, modernizarnos en ese sentido. Pero eso no le resta valor
a los planteamientos originales de Víctor Raúl, de ser solidarios con todos los pueblos oprimidos. Claro que sí, la solidaridad, que es una característica, yo diría, de todos los peruanos, sin distingo de credos y de ideologías. Pero hay que atraer a esa gente que no está con nosotros para que se sume al ejército de buenos peruanos que queremos el bienestar en nuestro país. Hay que repensar la política, Yo acabo de terminar de leer un libro que me ha impactado mucho y que no es tan reciente, escrito por Henry Kissinger en el año 2014, que titula Orden Mundial y que tiene que ver con la actualidad. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál es el poder de Rusia, de Corea del Norte, de Irán hoy día? La bomba atómica. Hoy día existe, según el señor Kissinger, una diplomacia nuclear, porque tienen un arma que es, por supuesto, letal para el mundo. Ya la política no es quién es el que tiene más poder económico, quién es el que tiene más poder político, diplomático, normal. Hoy día también tenemos gente y países que pueden poner al mundo de rodillas, y eso es muy grave. Ahí también tenemos que tomar nosotros posición. Es evidente que las cosas han cambiado en nuestro mundo y la teoría del espacio-tiempo histórico está más vigente que nunca. 98 años han pasado. Cuando se fundó el agua, seguramente todavía teníamos rezagos de la guerra con Chile. Rezagos, por supuesto, de lo que significó la inestabilidad que lamentablemente nunca hemos dejado en el Perú. Necesitamos formar otra democracia que sea mucho más estable. Tenemos que repensar la democracia, porque es el mejor de los sistemas, o si quieren decirlo de otra manera, el menos malo. Y en ese sentido, la democracia tiene que basarse en partidos políticos. Por eso es que es indispensable que hayan cuadros, que hayan jóvenes, que tengamos estructuras partidarias, que regresemos a lo que fueron el Partido Aprista, quién sabe el Partido Popular Cristiano, quién sabe Acción Popular. La izquierda está totalmente atomizada, aunque hoy día creamos que están manejando las cosas, realmente no tiene una gran formación. Y creo yo que necesitamos inclusive un partido sólido de izquierda con quien se pueda dialogar, porque hoy día no existe esa posibilidad de diálogo entre los peruanos. Sin partidos políticos no hay democracia. La democracia se basa en partidos políticos sólidos, y es ahí donde hay la principal responsabilidad de quienes permitieron que el Partido Aprista perdiera su elección. No hay derecho. Yo he estado en Trujillo con el compañero Morán, estupendo cuadro. De ahí está comenzando a salir con fuerza esa mística que nos dejó Víctor Raúl, mística que no se ha perdido en 98 años y que nosotros tenemos el derecho y la obligación de mantener. Muchísimas gracias. A continuación, muchas gracias, compañero. A continuación vamos a entrar a la estación de preguntas o intervenciones de los asistentes. Los compañeros que deseen intervenir con alguna pregunta o consulta a nuestros compañeros invitados, háganse solicitar levantando la mano. Compañero, tiene la palabra, compañero. Ya, usted habló justamente de la era del conocimiento. Ahora la era del conocimiento, la ciencia, tecnología, la innovación, los cambios, usted como decano del Colegio de Ingenieros del Perú, de Lima, ¿no? Quiere cambiar el sistema de los ingenieros, ¿no? Que muy teóricos, muy prácticos,
son muy al territorio, pero no van al campo, a la realidad. Entonces, si todo pensaría como usted, que usted ha logrado tener la mayor empresa en el Perú y ha logrado llegar a los lugares más recónditos del Perú, donde no llega ni saber ni cosa médica, ni colegio, ni universidad, ni instituto, nada. Entonces, y le tengo mucha cosa porque mi papá trabajó en la mina Chuchaco, en Ayamoyón, cuando era profesor primario, en el año 1988, más o menos, época del terrorismo, 86. ¿No? Entonces, vio lo que usted hacía en esa vez. Entonces, siempre se preocupaba por el país, siempre se preocupaba por unir a los peruanos, unir el Perú, pero lastimosamente, como usted sabe, los izquierdistas nos han metido de que los empresarios son una porquería, no sé qué cosa. Y eso lo he aprendido justamente cuando yo estuve en la Academia de Vallejo, en la Academia de Burundi, ¿no? Ahí te meten esa idea, ¿no? Entonces, cuando quieran su universidad, lo que hacen es tomar su universidad. La pregunta, compañero. Muchas gracias por la reflexión. Yo creo que parte de lo que decíamos anteriormente es que eso nos diferencia de esos ultras que pretenden enfrentar a peruanos contra otros peruanos. Es evidente que mi formación es de ingeniero, es de empresario. Yo no fundé Buenaventura. Buenaventura es mayor que la vejez que están viendo delante de ustedes. Fue fundado por mi padre y por estupendos peruanos, a los cuales por supuesto rindo mi homenaje, sin perjuicio de que sea mi padre. Así que no voy a tomarme la pretensión de decir que yo soy el fundador de esa compañía, pero evidentemente esa compañía trabaja en 8 regiones del Perú, 8 regiones del Perú. Esa mina a la que hacen referencia está a 4.500 metros de altura, en la punta del cerro, donde el diablo perdió el poncho, donde trabajan los ingenieros de minas, donde trabajan los ingenieros civiles, los geólogos, los metalurgistas. Y es evidente que esa gente también tiene un decir muy importante en la política y en la economía de nuestro país. Mencionaste al Colegio de Ingenieros. Ahora estamos de decanos del Colegio de Ingenieros, la sucursal departamental de Lima. Cuando hemos tenido las elecciones en noviembre del año pasado, el voto no fue electrónico. ¿Qué ingenieros son esos? ¿Qué ingenieros son esos? Y la verdad es que parte de mi elemental campaña fue voto electrónico ya. Porque las colas que se armaron en la Universidad de San Marcos fueron realmente una vergüenza. ¿Queremos cambiar? Claro que queremos cambiar. La era digital nos exige cambiar. El otro día escuché una entrevista que le hicieron al arzobispo de Lima, a Monseñor Castillo, y él decía que la era digital deshumanizaba a la gente. Hay conservadores en algunos aspectos y progres en otros. Es un ejemplo clarísimo. Pretender decir que estamos en contra de la revolución digital es como decir que hubiésemos estado en contra de la revolución industrial hace 150 años. No se puede estar en contra de la era digital. La era digital es una ola que viene o la surfeamos o nos pasa por encima. Y es la oportunidad para los países subdesarrollados como el Perú de avanzar más rápido. La tecnología nos permite avanzar más rápido. También en eso los partidos políticos tienen que tomar posición. Porque pretender decir vamos a seguir con el pico y con la lámpara, eso no funciona. Alan García lo dijo muy claramente. ¿Qué cosa quiere? ¿Que los trabajadores de la industria sigan picando la piedra? ¿O queremos tener más tecnología
en las empresas, en las industrias. Eso nos va a permitir avanzar mucho más rápido. Para eso necesitamos capacitación. Capacitación no solamente en las grandes ciudades, capacitar a la gente que trabaja en los alrededores de esas minas a las que has hecho referencia. Porque decimos que Dios es peruano, pero lamentablemente sus oficinas están en Lima. Y eso hay que cambiarlo. Los grandes males en el Perú son la corrupción, primero, la informalidad, segundo, y el centralismo que nos agobia. Tenemos, como diría Vallejo, hay hermanos tanto por hacernos. Vamos, por ahora un momento. Compañero de ahorita, después el compañero de Jarabe, después el compañero. Todos van a hacer esa oportunidad. Compañero, solamente hay que preguntar lo que debe ser. Ya, compañero, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Vengo del distrito de Montepiedra, pero participo afiliado del comité 15 de Magdalena del Mar. Mi pregunta es para el compañero Salvatecchi y para el compañero Roque Benavides. Compañero Salvatecchi, es importante la integración de América Latina y la pregunta es, en el tiempo que fue usted superintendente de la banca y seguros, en ese tiempo existía la autonomía para poder dirigir esa institución y en estos tiempos, ¿cómo se manejan esas instituciones actualmente? Y para el compañero Roque Benavides, por favor, la consulta. Ha hablado de la tecnología, que es muy importante para todos los peruanos. Hoy en día, las estadísticas nos dicen que de cada 11 escolares, uno nada más tiene una computadora. Y en este caso, yo soy pro minero, porque las minas aportan mucho dinero al país. Y la última estadística nos dice que en el año 2021, las mineras han dado más de 14.000 millones de soles en impuestos al Perú. Y en este caso, por favor, nos pueden comentar cómo el Estado invierte últimamente los recursos que dan las mineras para beneficio de los peruanos. Gracias, compañero. Repite la pregunta, compañero Salvatecchi, por favor, en el tiempo que usted como superintendente de banca y seguro sí es tan independiente. sí, tenía una independencia, autonomía para ese cargo. Y hoy en día, ¿cómo se maneja la superintendencia actualmente? Fíjense, la superintendencia tenía plena autonomía. El problema es si esa autonomía se hace o no se hace respetar. Pero tenía plena autonomía. Incluso dentro del sistema peruano es una especie de isla, porque el presidente de la República representa al Estado en todo el Perú, menos, al menos con las leyes vigentes cuando yo fui superintendente de la superintendencia. Y yo como superintendente era no solamente jefe del sistema, sino que era el único que representaba al sistema, al Estado del sistema financiero, que era el representante del Estado. Y creo que en esos momentos difíciles se pudo hacer algo. Por la defensa le hice yo de la autonomía de la superintendencia. Y yo fui nombrado superintendente en un momento muy difícil, donde se daba, pues, se dio la ley de la estatización de la banca, y cuando fui nombrado superintendente, existían dos bancos que estaban tomados. En la primera reunión que tuvimos con el superintendente, cuando todavía yo no era superintendente, sino presidente del Banco Industrial, nos convocó justo el día anterior que entrase en vigencia la ley de bancos. Y yo permanecí en silencio todo el tiempo hasta el final, donde el presidente dijo que tenía que escuchar la opinión del presidente del Banco Industrial. Yo le dije, presidente, al margen si la ley es regular, buena o mala, lo que le quiero decir es que es impracticable, porque se contradice. Y efectivamente, la ley estaba plagada de contradicciones. Y toda mi actitud fue simplemente poder dar racionalidad. Por ejemplo,
había un artículo que señalaba que el accionariado difundido no se podría expropiar. Y había otro artículo que señalaba que el Estado necesariamente tenía que tener el 30% del accionariado de un banco. Entonces había el problema. Si en un banco había el 70% de accionariado difundido, no había, porque no se podía. Y en todo caso el Estado estaba obligado al 30% de lo que expropiaba ponerlo a su vez también dentro del accionariado difundido. Como tenía el poder de interpretar incluso la ley dentro del sistema, fue lo primero que se puso en ley, señalando que efectivamente el artículo dice que no es expropiable y no se puede expropiar. Y me apersoné al Poder Judicial para defender a los accionistas, diríamos, a los pequeños accionistas. Pero tenía que reconocer que la ley señala que el Estado tiene que tener un 30%, y frente a eso, ¿cuál era la única salida? Es la que el Estado tenía que poner capital riesgo para poder llegar al 70%. Tratar de tenerlo. Había otro problema, propio de que las cosas a veces no se evalúan completamente. La ley señalaba claramente que el comité interventor hacía las veces del directorio, tenía la parte administrativa. Entonces llegó el momento, el mes de marzo, donde se tenía que presentar el balance. Entonces la ley decía que hace únicamente, pero hay determinadas facultades de acuerdo a la ley de sociedades que no son competencia del directorio, sino la Junta General de Accionistas, como sería aprobar el balance, dar destino a las utilidades, aprobar la memoria y nombrar a la auditoría interna. Les señalé que yo era respetuoso de la ley, de todas las leyes, y por lo tanto respetaba la ley que señalaba que el comité interventor hacía las veces del directorio, pero tenía que respetar toda la ley, y también la ley señalaba que hay facultades que no son del directorio, sino la Junta General de Accionistas, y por eso dispuse que todo balance tenía que estar aprobado por la Junta General de Accionistas, que tenían que aprobar el balance, el destino de las utilidades, las memorias y nombrar la auditoría interna. Esto es importante porque llega simplemente en un momento determinado el superintendente, la superintendencia se encontró en un fuerte problema generado por la superintendencia, pero tenía que solucionar usando la razón y la ley. Y esto se podía hacer, lo pude hacer, porque la institución, mi gestión, fue plenamente autónoma y yo fui siempre respetuoso de la autoridad de todas las instituciones, y por lo tanto exigía también que se respete la autoridad del órgano autónomo que es la superintendencia. Sobre su posición de pro-minero, yo le agradezco mucho. Pero en el Perú nos han puesto en dos polos opuestos: o eres pro-minero o eres antiminero. Eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Los peruanos tenemos que poner en valor nuestros recursos naturales en beneficio del bienestar de todos los peruanos, con cuidado del medio ambiente, con respeto a las comunidades. Esa debería ser la posición, pero no, nos empitonan y nos ponen contra la pared diciendo o eres minero, pro-minero o antiminero, o eres bueno o eres malo. ¿De dónde hemos sacado esa posición? Y lo que es concreto es que las empresas mineras, las formales, las responsables, yo no puedo hablar por la minería informal o la minería ilegal, deberían de tener un mayor decir de los recursos del canon minero. Cuando el presidente García fue presidente y subieron los precios de los metales,
por respetar los contratos de estabilidad tributaria y la estabilidad jurídica del país, propusieron lo que se llamó el aporte voluntario. El aporte voluntario era una forma de vestir un incremento de impuestos, pero que tenía la virtud que esos dineros iban a ser administrados conjuntamente las autoridades de la región con las empresas mineras. Le sacaban un plus a las empresas mineras porque tenían que poner su capacidad de gestión y salieron un montón de proyectos. Viene el señor Humala con sus limitaciones y convierte el aporte voluntario en impuesto y que lo maneja el 100% del Estado. Un Estado que ya sabemos que es fracasado, que tenemos que mejorarlo, que tenemos que hacerlo más eficiente. Pero yo creo que de las asociaciones público-privadas, de las empresas mineras trabajando juntos, forzándolos a trabajar juntos con las autoridades, es que podemos sacar muchísimo mayor beneficio de los tributos que se pagan producto de la minería. Santiago Bejarano, soy de la base de Barranco. Bueno, son 98 años y felicito a la exposición del compañero Fernández, ¿no? Ahí en la torre, como dijo Luis Alberto Sánchez, está indissolublemente dedicado a la historia y al devenir de la trayectoria del agua. Hablar del agua es hablar de la torre y viceversa. Yo quisiera acá brevemente puntualizar, por ejemplo, esa nutrición intelectual, académica, filosófica de la torre, tiene obviamente una razón. Sus encuentros, sus debates, sus amistades, sus polémicas, con Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Germán Ciniegas, Romainda Roland, y podríamos mencionar a la rueda de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek. Conoció incluso a la esposa de León Trotsky, y León Trotsky dejó un escrito, a manuscrito, en un libro de la torre, el amigo del Abra, que decía que cuando recién lo leyó y escuchó a los amigos de Aya que le explicaron a Trotsky cuál era la concepción del antifederalismo de Aya la Torre, Trotsky dice: ahora sí lo entiendo, y creo que es el mejor intérprete del antifederalismo en América Latina. Lo ha escrito Trotsky en un libro, a manuscrito, en un libro que se llama El antifederalismo del Abra de la Torre. Y quiero también sintetizar, por ejemplo, su encuentro de la Torre con Sandino, que se cambió con Sandino, a nombre de Salvador Allende. Ahí en la Torre ofrece a Sandino y Carlos con esa imposición del ejército revolucionario de las fuerzas nicaragüenses. Pero la dictadura de aquellos años impidió que la Torre pudiera llegar a los montes donde estaba, en los montes de Nicaragua, Sandino. Incluso Martin Luther King escribe cartas a la Torre pidiéndole que la Torre también agite las conciencias latinoamericanas sobre la apartheid en América Latina. Y así podríamos mencionar a una infinidad de intelectuales, de políticos, de escritores, porque la Torre tuvo esa dimensión universal, no solamente en lo político, eso tenemos que tenerlo claro. La Torre fue un intelectual, la Torre fue un cronista, la Torre fue un estudioso, un historiador. Lo sabe mejor el maestro Salvatesi cuando se encontraba con Luis Alberto Sánchez. Hablaban tanto de literatura que parecían dos críticos literarios. Obviamente hablaba varios idiomas y leía varios idiomas. Esa capacidad intelectual, esa concepción filosófica, esa sabiduría, esos conocimientos universales de la Torre de ciencia, de tecnología, de historia, de filosofía, de literatura, hace que la primo pues tenga esas estaciones de doctrina, filosofía, ideología y programa político. Mi segunda premisa es: ¿qué está pasando en nuestro partido? Es una crisis. Y acá me pregunta, una reflexión con esa sinceridad que lo caracteriza el compañero Roque, en voz alta y firme, una reflexión de lo que está pasando en el partido. Y yo me sumo a las palabras del compañero Chamochú. Hay que ser firmes, hay que ser drásticos, porque la Torre nos enseñó eso, ¿no?
La crítica, la autocrítica y la autocrítica. Y quienes están ahora en los partidos políticos no van a venir pues a nuestra casa a usarlo como talleres de propaganda, porque eso sería caer en lo mismo que siempre hemos criticado de los partidos de venta de alquiler. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, alertas, pero totalmente independientes de cualquier contaminación, sea de extrema derecha o de extrema izquierda. Mi pregunta, ingeniero Pedro López Rodríguez, ¿qué reflexión haría usted en voz alta de esta situación que está pasando en nuestro partido? ¿Qué propuestas, qué alcances, qué ideas, qué sugerencias haría usted para la reorganización, para el relanzamiento de nuestro gran partido? Esa sería mi intervención. Muchas gracias. ¿Cuál sería la pregunta específica a Raúl García? Pedro García, sobre las tesis doctrinarias actualmente, su aplicación numérica de la partido. ¿Cómo se están analizando actualmente? Y fíjese, compañero, uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años es precisamente que toda la tarea de aclarar conceptos se ha dejado un poco al lado y estamos sufriendo las consecuencias de ello. Por otro lado, hemos dejado de formar a la juventud, y a la juventud no se le forma únicamente partiendo del programa político. El último encargo que me dio Víctor Raúl, cuando fue nombrado presidente de la Constituyente, fue que yo dirija los coloquios en lo que era el Parlamento Universitario de San Marcos, que se llenaba el aula magna de universitarios. Y me dijo, lo que deseo es que los prepares bien en todo lo que es la historia de la filosofía, que sepan distinguir lo que dijeron los grandes filósofos. No le hables todavía de política, eso vendrá en otro momento, hay que nos haga poner las bases del fundamento. Y esta actividad de formar a los jóvenes es aquello que hemos olvidado mucho a partir de la muerte de Raúl, y en los últimos años no nos hemos dedicado a cargar conceptos. Y esto es también importante porque todo es equivalente, compañero. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, se trata de condenar todo lo que sería el sistema digital y lo que es una tontería, ¿no? Fíjense, Jaspers, aplicando también la teoría del espacio-tiempo histórico, señala que hay eras o etapas históricas y que la humanidad, el occidente, está vinculado con su nacimiento, que es Grecia, que llama el tiempo F. Y dice que se está avecinando, decía hace más de 50 años, un nuevo tiempo F, una nueva época histórica. ¿Y cuál es el distintivo de esta nueva? La tecnología. Es la tecnología la que le va a imprimir carácter a esta nueva civilización que está creando la humanidad. Bernard Russell escribe una especie de anti-utopía y señala, por ejemplo, las consecuencias catastróficas que se tendrían con un gobierno exclusivamente de los técnicos, que llevaría no a la utopía sino a la anti-utopía, pero señala, la técnica es importante, necesaria. Por lo tanto, ¿cuál es la tarea humana? El tratar precisamente de corregir y paliar los aspectos negativos que puede traer una nueva teoría. Todo trae algo de bueno y todo tiene algo de malo. No podemos, por ejemplo, ya desconocer lo que es la educación virtual a distancia, que con eso se pierda algo que es fundamental, que es el contacto personal entre el maestro y los alumnos. Sí. Entonces, el problema no está en desechar el avance de la ciencia, en ponerse de espaldas a los signos de los tiempos. El problema está en hacer un esfuerzo para que lo nuevo, que también puede tener aspectos negativos, que estos aspectos negativos sean neutralizados. Yo quisiera, la parte que me toca,
Usted, Santiago, dijo, el APRA es Haya y Haya es el APRA, pero a Víctor Raúl no le gustaba que habláramos del ayismo, y eso tenemos que recordar. Yo creo que las organizaciones políticas tienen que ser organizaciones políticas y tienen que tener sus líderes, pero los líderes lamentablemente pasan por fallecimiento, por lo que fuera, y las instituciones tienen que continuar. Eso es lo que no ha pasado. Y yo creo que, y trataré de hablar un poco más bajo porque me han insinuado que hablo con demasiada firmeza, de repente me apasiona un poquito, viendo hoy trataré de no mostrar tanto apasionamiento. Yo creo que lo que tenemos que hacer es primero hacer una autocrítica, qué cosa es lo que pasó, y luego hacer los cambios que haya que hacer. Y hay una estructura partidaria. El secretario general de cada uno de los sectores tendrá que escribirle al secretario general del APRA y al presidente de la comisión política, pero no es que nosotros podemos meternos a arrogarnos algunas posiciones. Nosotros tenemos que mantener y respetar esa estructura y ellos son los que les corresponde. Pongámosle presión a esas autoridades para que salga pronto la inscripción del partido aprista y que por supuesto se pueda reinscribir en el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, sí, bueno, el compañero diputado, pero sí, bueno, compañeros, vamos a lo siguiente, ¿no? Las preguntas concretas, compañeros, porque también los compañeros tienen que retirarse también, ¿no? Saludo y felicito a don Hugo García Salvatechi y a don Roque Benavides. Yo pude gozar de Víctor Raúl Aguirre La Torre en la Magna, cuando tenía 15 años, ingresé a la Universidad Nacional Federico Villarreal, terminé en el año 80, ingresé a la Cámara de Senadores y pude ser médico de Ramiro Priagué, de Luis Alberto Sánchez, de Andrés Cauce, de Luis Felipe de las Casas, que lamentablemente murió en el hemiciclo de la Cámara de Senadores, para que recuerdan. Y bueno, me trae muchas emociones y muchos recuerdos. Y realmente me siento muy contento de tenerlos acá presentes con ustedes y los felicito. Tengo una pregunta muy concreta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta coyuntura política actual acá en el Perú? Gracias. Lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos a nosotros. He estado en Trujillo hace unos meses y me sorprendió, lo que más me sorprendió fue que nuevamente percibí esa mística que la conocía de cuando era niño. Yo abrí los ojos durante la dictadura de Odría, donde estaba el partido perseguido, y en mi casa estuvieron varios líderes, incluso un tiempo escondidos, lamentablemente estuvo Ramiro Priagué. Y recuerdo, teniendo 3 o 4 años, que se reunían en la sala, donde por lo general en muchas casas apristas, atrás del Sagrado Corazón de Jesús está la fotografía de Víctor Raúl. Y esa mística es importante, porque nosotros, como dijo Víctor Raúl, no solamente somos un partido político, nosotros buscamos lo trascendente, vamos más allá. El APRA es pensamiento sólido, lógico, coherente, pero también es una inquietud de corazón, es una mística, y se tiene que tener esa mística. Y esa mística la he visto fundamentalmente también en los jóvenes. Una noche en Moche, que fue una noche realmente mágica, ver a esos jóvenes de 19 y 20 años, nuevamente con la mística, que lo único que les pude decir cuando me pidieron que hablase es pedirles perdón en nombre de toda mi generación, porque nosotros recibimos un partido grande y estamos dándonos el despojo. Mi generación en gran parte es responsable de todo eso. Nos duele en el alma las personas que hemos nacido dentro de la familia aprista, que hemos visto la mística aprista, que hemos visto la persecución aprista. El que pasa esto se refiere a la mística, y
fundamentalmente que retorne el peso de eso. Los problemas empezaron cuando cada uno de los compañeros pensó que tenía el nivel y la autoridad más que suficiente para ocupar los más altos cargos. Se dejó de venir al partido para dar, para entregarse, y se vio qué cosa exigir, qué cosa pedir. Ese desinterés es fundamental. O sea, ingresamos al partido, reorganizamos el partido, abrimos el partido para servir y no para utilizar. Eso es fundamental. Esto requiere que necesariamente haya otro elemento que es la fraternidad. Víctor Raúl, con esa visión que tenía, dijo: sí, la fraternidad es todo, ¿verdad? Si la fraternidad desaparece el APRA. Tenemos necesariamente que nuevamente fomentar la fraternidad, porque con la auténtica fraternidad viene la disciplina. Es producto de ello. En algún momento San Agustín señaló, y eso hay que saberlo entender, decía: ama y haz lo que quieras, porque en el amor vas a encontrar más límites que en la ley. El amor lleva más allá, y entonces tenemos que ser una disciplina, pero que se funde en la fraternidad. Y nuevamente propiciar reuniones para estudiar los problemas. Reitero, a los jóvenes no se les educa dándoles solamente eslogan político, que se repitan. Hay que formarles su mente, hay que hacer lo posible para que piensen de modo razonable y de modo lógico, que sepan distinguir lo que es falacia, lo que es sofisma, que tengan una idea muy clara, y fundamentalmente debemos ponernos de acuerdo para ver cuáles son los grandes principios que tenemos que predicar. Este país es imposible que menos del 25% no siga siendo aprista en el sentido de seguidores de Ariel Torre. Hay muchas personas que por diversos motivos nos han dejado, pero no han dejado de ser apristas y de pensar como apristas. Yo creo que uno de nuestros principales objetivos es nuevamente la gran convocatoria a todos aquellos que nos dejaron. Como dije también en el local partidario, es el momento de decir: aprista, aguista, seguidor de Víctor Raúl, es el momento que retornes a la casa del pueblo, porque solamente la casa del pueblo es la casa de Víctor Raúl. Una última pregunta, porque sí, compañero, también sí, compañero. El tema es que todo el tiempo pasa, compañero, y estamos ya, esté bien, compañero, pero que sean preguntas sintéticas, compañero. Compañero secretario general, compañero Hugo García Salatechi, compañero Roque Benavides, compañero Carlos Agusturi, compañeros todos, muy buenas noches. Soy Talta Fernández, de la base de Cusco, Perú. El día de hoy, 7 de julio, todos los apristas en diferentes partes del país, incluso en diferentes partes del mundo, nos estamos reuniendo. ¿Para qué? ¿Por qué nos reunimos? Porque conmemoramos ese hecho histórico que se dio en México, donde es el inicio de la revolución. El inicio de una revolución, porque entregó la bandera indoamericana, la bandera del APRA, a unos estudiantes mexicanos. Y yo quiero solamente decir algunas cosas puntuales, compañeros. Allá en la Torre, joven, en el exilio, entrega la bandera al presidente de los estudiantes de la Federación, de Estudiantes de México. Y en Perú también funda las Universidades Populares González Prada. ¿Qué quiere decir? Que nuestro partido, compañeros, ha sido un partido siempre joven y de jóvenes. Un partido que ha tenido al líder más importante de América Latina, que ha generado una doctrina, una filosofía y una ideología, como nos ha instruido nuestro compañero García Salatechi.
ha tenido al presidente más joven del Perú, compañero Alan García. Entonces, yo levanto mi voz de protesta tan igual como el compañero Roque Benavides y digo, en un partido como el APRA, en estos tiempos, con 98 años de trayectoria americana, ¿qué ha pasado con la revolución aprista? ¿La hemos cumplido o no la hemos cumplido? ¿Por qué las juventudes no están con el partido ahora? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se han alejado? Y aquí debemos de ser críticos, compañeros, y debemos utilizar un concepto: gestión por resultados. Gestión por resultados, compañeros. La revolución aprista es tan inconclusa, no se ha llevado a cabo porque los dirigentes, los que nos han dirigido el partido, no han estado a la altura de la historia, compañeros, es la verdad. No han estado a la altura de la historia y los resultados son estos: el APRA fuera del Congreso, sin inscripción partidaria, lejos muchos compañeros del aprismo destruidos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el partido ha abandonado su sector más importante, que es el sector estudiantil. Tuve la oportunidad de leer un libro del compañero Carlos Chamuchuri, Alianza Revolucionaria Estudiantil. Soy arista. Cuando era universitario, postulé por la Alianza Revolucionaria Estudiantil en la Universidad de la San Antonio Abad del Cusco. Y cuando fui dirigente juvenil, vino una dirigencia nacional de las juventudes. Es la pregunta, Perdón, disculpa. Sí, compañeros, bueno, disculpen. Uno se emociona también tener a personalidades tan importantes. Muchas disculpen, la pregunta era la siguiente. Necesitamos, compañeros, nosotros volver a juntarnos. Necesitamos ganar las calles. Entonces, es importante, compañeros, impulsar el movimiento universitario. Es importante, ahora se hace política en las universidades, se eligen los rectores. No hay ningún plan para las políticas universitarias del partido. Entonces, podemos apoyar en eso, compañeros, a los universitarios del partido. Es importante darles un apoyo ahí. Muchas gracias. Usted tiene razón, compañero, porque el APRA fue un movimiento juvenil. Víctor Raúl participó activamente en el grupo La Protesta, cuyo motor principal era don Manuel González Prada, y las grandes reformas que hizo en ese momento las hizo dentro de su etapa anarcosindicalista, entre ellos, por ejemplo, la lucha por la jornada de las 8 horas, la lucha contra la subida de la subsistencia, la reforma universitaria. Y hay algo que a veces olvidamos. El joven Víctor Raúl en esta etapa fundó un colegio para que las señoritas pudiesen terminar la secundaria, porque las mujeres solamente estudiaban hasta tercero de secundaria y ahí recibían un título para poder enseñar en sus casas las primeras letras a los niños. Con Víctor Raúl fundó y ahí ingresaron. Se supo las mujeres que fueron las primeras profesionales en el Perú a ingresar a la universidad. Por ejemplo, ahí estuvo Doris Krat, que fue la primera ingeniero del Perú. Estuvo Manolita Negra y Susana Solano, que fueron las primeras abogadas. Las hermanas Alberti, que una fue la primera doctora en historia y la otra la primera doctora en educación. Y eso a veces lo olvidamos. La lucha por la emancipación de la mujer es una lucha que comprometió plenamente el anarcosindicalismo y está vinculado a los orígenes del APRA. Completamente. Después fundó las universidades populares, dicho sea de paso, en 2 oportunidades Víctor Raúl señaló que habría que ver en la fundación de las universidades populares la primera fundación del APRA. Si nos atenemos a eso, el año pasado cumplió el APRA ya 100 años y justo nació a los 100 años de la independencia nacional. No se puede desligar al APRA como el movimiento. En el año 1905 cambió la historia del Perú en el famoso discurso que dio don Manuel González Prada el 1 de mayo, denominado el intelectual y el obrero, donde propició precisamente
el que los trabajadores se integren con los estudiantes. El frente fue un frente inicialmente de trabajadores y estudiantes. Después fue un frente de clases, pero inicialmente fue de estudiantes y de la clase trabajadora. Y es por eso, por ejemplo, que el APRA también es quien organizó, por primera vez en el Perú, los sindicatos. Uno no puede entender el sindicalismo en el Perú sin Aya La Torre. Todo eso fue un movimiento juvenil. Y el APRA empezó a ponerse de espaldas al Perú cuando se puso de espaldas a la formación de la Perú. Estimados compañeros de la mesa, compañeros todos, tan importante estar unidos en este día con uno de los filósofos más importantes del país y también con un gran empresario y compañero como es el compañero Roque Benavides. Para nuestro compañero filósofo, el paprismo siempre ha construido su filosofía en función de los avances científicos y hemos vivido estas últimas 2 décadas con los mayores avances científicos donde el hombre está jugando a ser Dios, querido compañero. Yo le pregunto a usted con esa visión que tiene, que nos lance así algunas ideas de qué puede repercutir a nivel filosófico estos avances científicos. Esa sería mi pequeña pregunta. Y a nuestro querido compañero Roque Benavides, el Perú ha cambiado tremendamente. Es un país que se capitalizó, que tuvo un prestigio, cosa que no tenía anteriormente a los 90. Las crisis cíclicas eran recurrentes. Perú capitalizado no tenía una interpretación tampoco a nivel del Frente Único, donde el desarrollo del país esté como una bandera importantísima. El crecimiento económico se ha tomado como si fuera algo sin mayor mérito, digamos así. Entonces, Aya de la Torre habló del cooperativismo. Yo creo ahora que el tema de la libertad financiera, de ser emprendedores, es una bandera que el partido tiene que agarrar, porque el Perú, en su 80%, somos informales, pero emprendedores y trabajadores. Entonces, ahí está faltando también un concepto que usted, con la experiencia, porque yo lo he escuchado como comentarista internacional muchas veces en las cadenas internacionales, eso es algo que a veces no se sabe, compañero, nos dé algunas sustentos para nuestro desarrollo político. Muchas gracias, queridos compañeros. Y un saludo a todos en este día tan importante para el aprismo que Dice compañero, la historia no es un proceso plenamente lineal. Se encuentran baches, se encuentran vacíos, se encuentran paréntesis. Y esto lo vemos en todas las instituciones. En algún momento se pensó que la Iglesia Católica iba a sucumbir, porque lo que estaba corrupto en la Iglesia Católica era la cabeza, era Roma, era el papado, eran los cardenales del papado que incluso se fueron en algún momento pues fuera de Roma porque la población no lo soportaba. Y el cambio, ¿cómo se hizo? El cambio se hizo desde bases. Y hoy día tenemos algo que es un fenómeno nuevo en la Iglesia. El elemento más avanzado, más progresista del cambio está representado hoy día por el papado, que en algún momento fue el símbolo de la corrupción. Yo creo que puede haber analogía. Lo importante es lo siguiente, que en todas las instituciones que necesariamente tienen momentos de crisis, esa es una ley histórica, se da en todas las instituciones. Lo que ha pasado en los últimos 20 años no puede borrar lo que se hizo en 80 años, pero lo que sí está claramente demostrado es que el cambio, la reforma, tiene que venir abajo, son a partir de los sectores que hay que reconstruir a partir. Pero también me toca, es evidente que el Perú ha progresado en los últimos 30 años. Estoy hablando de economía. Si es que vamos a hablar de política, podemos hacer algunas críticas, algunos golpes de Estado, la
la Constitución del año 93, en fin, podemos discutir muchas otras cosas, pero hablando específicamente de economía, estamos en un país que hemos crecido constantemente durante los últimos 30 años. Y el mayor crecimiento, 2006-2011, con un promedio de crecimiento por encima del 7% por año, incluyendo la crisis de las hipotecas. Y yo creo que eso hay que resaltarlo, porque fue un Alan García renovado, que entendió que tenía que trabajar para que la economía generara bienestar para la población, cosa que lamentablemente no podemos defender del primer gobierno, porque hay que ser muy claros en ese sentido. Lo que es evidente es que hoy día el Perú es un país de emprendedores, usted lo ha dicho, y que del 100% de la inversión en el Perú, 20% es inversión pública, y que tenemos que exigir que funcione, no como lo que ha pasado en la pandemia, que no teníamos una inversión adecuada en aspectos de salud, o lo que ha pasado en esta cuarentena, que no teníamos la infraestructura para que los niños pudieran educarse. Yo estuve hace 5 días en un pueblito que se llama Combayo, en Cajamarca, algunos se acordarán. Ahí fue Jorge del Castillo para tratar de convencer a la gente para que saliera a Conga, y comenzó la oposición contra Conga. En la plaza de Combayo traté de prender el teléfono y conectarme, y no tenía conexión. Y le pregunté al alcalde, ¿cómo han estudiado estos niños? ¿Cómo han estudiado estos niños? Seguramente la empresa minera tendrá alguna responsabilidad, pero ¿cómo se ha distribuido ese canon y cómo lo han utilizado? Lo que es concreto es que ese 20% que es inversión estatal tenemos que exigir que funcione bien. El otro 80% es inversión privada, mis queridos amigos. Acá ya no se trata de la nacionalización de las tierras e industrias, el 80%, pero es parte del tema y tenemos que enfrentarlo con todo realismo. 80% es inversión privada. Y de ese 80%, 20% es inversión extranjera. Y el otro 80% somos los cholitos peruanos, los que sacamos la cara por nuestro país, la micro y la pequeña empresa. Y cuando hablemos del sector privado, cuando hablen del sector privado, que sepan que están afectando a los hogares de miles y millones de peruanos y que necesitamos sacarlo adelante. Esa es la forma de trabajar en el Perú, sin ideologías para efectos económicos. Tenemos que trabajar con todo realismo, con todo pragmatismo, como se hizo del 2006 al 2011. La última pregunta por el tiempo, compañero. Gracias, compañero. Buenas noches, compañeros. Un saludo soy de la base de la Victoria. Compañeros, voy a ser puntual en mi pregunta. Es sobre un tema de actualidad política. Yo creo que merece hacer esta pregunta esta noche. Y mi pregunta es para los dos compañeros, el compañero Salvatecchi y el otro compañero Roque. Esta noche han sido unos brillantes analistas en esta fecha histórica. Mi pregunta, compañeros, sobre el tema de la Constitución. Me gustaría saber, los compañeros, qué es lo que sugieren. ¿Sugieren una reforma de la Constitución? ¿Un cambio de la Constitución? ¿O el regreso a la Constitución del 79? Me gustaría saber esta opinión. Fíjese una cosa. En primer lugar, se habla mucho del cambio de la Constitución. Pero si uno quiere cambiar algo, tiene que presentar un modelo de lo que se quiere. No se puede decir que hay que cambiar la Constitución. Habría que demostrar que la Constitución no funciona en determinados puntos. Y efectivamente hay algunos puntos que no funcionan. No por lo que dijo la Constitución del 79, que un 80% está reflejada en la 93, sino está en los pocos cambios que se hicieron. Y porque no se ha interpretado la Constitución debidamente. Voy a poner un ejemplo de cómo no se representó debidamente. El tema de confianza. Ese es un tema
que se estudió detenidamente. El compañero Luis Alberto Sánchez me pidió que yo estudiase detenidamente el problema y puse lo que había estudiado ante Frialé, Ramírez del Villar, en la casa del maestro Sánchez. Había cierto remordimiento de conciencia en nuestros compañeros, porque efectivamente se había abusado de las interpelaciones y censuras en el primer gobierno de Grau. Entonces ahí es que surgió esta figura de, si en dos oportunidades se quitaba confianza, presidente del Consejo de Ministros, que se podía disolver las cámaras y convocar elecciones. Entonces, se estudió muy bien dónde se puso esa facultad. Está dentro de las facultades del presidente del Consejo de Ministros, para que el presidente del Consejo de Ministros pueda hacer cumplir aquello que es objetivo, que es misión, es atribución del presidente del Consejo de Ministros, no es del presidente de la República. Por lo tanto, cuando los presidentes de la República se han amenazado con el tema de confianza, han asumido una facultad que no es de él, es del presidente del Consejo de Ministros para cumplir sus facultades que están claramente señaladas en la Constitución. Lo primero que se le exige a un alumno de Derecho es ubicarse. Entonces, el tema de confianza, ¿dónde está ubicado? Dentro de las funciones del presidente del Consejo de Ministros, para que cumpla su función. ¿Cómo es posible que un presidente del Consejo de Ministros haya hecho cuestión de confianza para obligar al Parlamento a que cumpla sus funciones propias del Parlamento de acuerdo a las directivas que daba? Es un absurdo. Y que con eso se haya cerrado un Congreso. Esto demuestra, compañeros, que falta cultura y formación cívica, porque el país está pidiendo a gritos que se recupere el APRA, porque hemos sido siempre nosotros los que hemos señalado las orientaciones. Está completamente fuera de la orientación. Hay otros problemas, por ejemplo, que se han ido generando en el tiempo. El haber hecho de los departamentos regiones es uno de los errores más graves en toda nuestra historia, que hay que corregirlo. Y hay otro punto, por ejemplo, que es propio también de esta Constitución. Indudablemente, el Estado no es creador de riqueza. El Perú y el mundo tienen experiencias negativas del Estado empresario, eso es innegable. Pero no se puede ir uno de un extremo al otro extremo. Por eso hablábamos en la Constitución del 79 del pluralismo económico, que es fundamental ese pluralismo económico. Un ejemplo concreto: Antonio Braque tenía más de 500 proyectos, que los tiene su viuda, para negocios relativamente pequeños, vinculados a los temas ecológicos que se podrían aplicar en las regiones, que no es un negocio rentable y por lo tanto no se puede exigir a la actividad privada que entre dentro de ellos. Entonces acá hay que distinguir lo que es facultad propia y lo que es supletoriamente. Quien tiene el derecho y el deber de educar a los hijos son los padres. Pero si faltan estos, supletoriamente puede tomarlo el Estado. Igual, el Estado no es creador de riqueza, pero, por ejemplo, si un municipio tiene dinero, en vez de que ese dinero se dedique a la corrupción o no se utiliza, hubiesen podido invertir en esas empresas que daban trabajo y cumplir una función supletoria. Pero estaban prohibidos no solamente el gobierno central, sino los gobiernos municipales asumir cualquier tipo de actividad. Esto, por ejemplo, hay que confrontarlo, se irse al otro extremo, porque yo también considero que el Estado empresario ha fracasado en el mundo y no podemos partir de fracaso, pero no se puede ir uno al otro extremo. Son detalles, y todos los problemas que veo están relacionados con ese pequeño porcentaje de la Constitución del 93 donde se ha cambiado por el 79.
un toque distinto, quién sabe, pero en la misma línea, es si es que creemos en el espacio-tiempo histórico y entendemos que el muro de Berlín cayó en 1989, 10 años después de 1979. Esa constitución fue hecha 10 años antes de que se demostrara que el comunismo había fracasado totalmente. La constitución del 93 fue hecha 5 años o 4 años después de la caída del muro de Berlín. El mundo había cambiado, el mundo había cambiado. Hay quienes dicen que una de las constituciones fue hecha en democracia y la otra fue hecha en dictadura. Pero, por favor, ¿quién estaba en Palacio de Gobierno el año 79? Los militares, no lo digo. Estaban los militares. Y el año 93 se le forzó a Fujimori a que hiciera una constitución. Yo no sé si las circunstancias eran las mejores ni para el uno ni para la otra. Acuérdense que el señor Belaúnde no quiso participar en la constitución del año 79, con un cálculo político clarísimo. Yo soy de la idea, quién sabe, mi formación de ingeniero me hace ser muy simplista. Si hay que modificar la constitución del año 93, modifíquenla en lo que haya que cambiarla. Se ha modificado 25 veces, ¿sabes? 25 veces se ha modificado la constitución del año 93. Se puede modificar en lo que sea pertinente, pero una constituyente que van a designar como han hecho en Chile, yo creo que ese es un riesgo mayor. Yo diría que el Perú lo que debería hacer es simplificar las cosas, modificar la constitución del año 93 en los aspectos que la democracia exija, pero no imposiciones. Porque vamos a tener acá lo mismo que ha pasado en Chile. Y lo de Chile es, como dice nuestro oficio, lo que están haciendo es destruyendo a Chile. Yo les agradezco mucho por esta oportunidad. Muchas gracias. Voy a pedir un tiempo para más preguntas, así que la Escuela Nacional de Formación Política